Presentar nuestra actividad de aprendizaje aplicada al primer corte de la materia de Administración Pública. Mi equipo está conformado por Dolimaritza Belisario Fernández, Edwin Armando Rojas Alcántara, Miguel Ángel Rojas Alcántara, Laura Andrea Valero Medina y quien les habla, Jesús Orlando Operador. Sí. Entonces vamos a responder conforme a la guía de actividades, la primera pregunta. Y esta pregunta dice, ¿la pena de muerte o cadena perpetua estaría incluida en su constitución? Bueno, nosotros estuvimos evaluando también la información contenida en la Constitución principalmente. Tenemos la última pues, actualización que se hizo en la Constitución fue en 1991, en el año 1991, y en el artículo 11 vemos que pues, por el derecho a la vida se prohíbe explícitamente la muerte, la pena de muerte, y pues el derecho a la vida no se puede olvidar, ¿no? Entonces por eso catalogamos que no estaría incluida, pero sí, pues vemos de pronto que se podría ser flexible referente a delitos con menores de edad. Aprovecharemos también y fundamentaremos la pregunta teniendo en cuenta que la infraestructura que tenemos actualmente para albergar pues, a las personas privadas de la libertad eh, pues, presenta habilidades y esto pues, no nos ayudaría mucho como a recluir a todas estas personas. Entonces, si de pronto veríamos flexible la pena de muerte o esta parte de la cadena perpetua en personas que cometan delitos con menores de edad. Y pues aprovecharemos también, porque lo vemos por una parte para beneficiar al gobierno, porque no nos serviría o no nos aportaría mucho teniendo una persona pues encerrada tanto tiempo, ya que pues sabemos que la manutención de ellos sale en gran parte de nuestros impuestos. Entonces, vemos acá potencial en la mano de obra. Podríamos utilizar también pues la mano de obra de estas personas para contribuir con empresas o algunas fábricas también. Eso sería como una flexibilidad que vemos abarcada en nuestra respuesta. Entonces, para concluir, podríamos decir que no estaría incluida en un 100% la pena de muerte y cadena perpetua, solamente a delitos mayores, principalmente con menores de edad, como accesos carnales, homicidios y demás, sí lo veríamos como una flexibilidad en nuestra constitución política. Con eso pues cierro la pregunta. Pasamos acá a la pregunta número 2. Ya le doy paso acá a mi compañero Miguel. Muchas gracias, compañero. Pregunta número 2. ¿Aumentará, disminuirá o dejará el mismo número de senadores del Congreso? Así, ¿no? ¿Y por qué? Disminuiría el número de senadores. ¿Por qué? Propuesta de reforma. Reducir el Senado a 75 miembros y la Cámara a 74, sumando un total de 149 legisladores, ahorro presupuestal significativo para el Estado. Representación más equitativa por departamento y para minorías étnicas indígenas y afrodescendientes. Se asegura que todos los departamentos tengan voz y sus necesidades sean visibilizadas. ¿Cómo se lograría? Senadores y representantes elegidos por circunscripción departamental, incluyendo también escaños específicos para grupos minoritarios. Esta reforma busca un Congreso más cercano a la gente, con mayor participación territorial y en un solo más eficiente de los recursos públicos. Con ustedes deja mi compañera con la pregunta número 3. Bueno, buenas tardes. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué sistema de evaluación o seguimiento crearía para realizar el control a los senadores? Descríbalo. Actualmente en el Congreso tienen sus métodos de evaluación y seguimiento. La propuesta sería establecer un sistema de evaluación de desempeños exclusivamente para los senadores, enfocado único y exclusivamente al principio de la transparencia. ¿Esto qué implica? Una obligación de que los senadores den publicidad a los actos, decisiones y procesos y así facilitar el acceso a la información de los ciudadanos con una información sincera, franca y honesta mediante una rendición de cuentas nacional dirigida única y exclusivamente a los ciudadanos. Esta rendición de cuenta debe estar basada en los siguientes temas. Una rendición de cuentas con transparencia, donde los congresistas realizan su rendición de cuentas mediante medios digitales y presencial con el fin de conocer su desempeño en el Senado. Eh, de acuerdo a sus actividades que ellos tienen con el rol. Con enfoque en la calidad de las iniciativas de ley, como el Senado es un ente legislador, entonces precisar un número mínimo de proyectos de ley que presenten o radiquen cada uno de los senadores de su propia. Los factores de calidad, favorabilidad, viabilidad y lo más importante, proyectos. Esta medición de los senadores en sesiones ordinarias y extraordinarias, para evitar también que ellos no estén presentes en las sesiones que son importantes para, eh, para el legislativo y así evitar el ausentismo de los senadores sin justificación alguna. Pues digamos lo que en conclusión es
fortalecer este sistema de evaluación mediante una rendición de cuenta de los senadores dirigida a los ciudadanos. Ya continuamos con nuestra pregunta número 4. Bueno, buenas tardes, gracias compañero Edwin. La pregunta número 4 dice, respecto a la corrupción que se presenta en el Estado colombiano, ¿qué proyecto de reforma presentaría para disminuir este fenómeno? Llegamos a un acuerdo y hablamos sobre la entidad pública, que en este caso haríamos una reforma de las leyes laborales para eliminar todos los tipos de contratación por prestación de servicios, porque a través de la contratación OPS se permite el clientelismo, es donde actores políticos entregan contratos a cambio de favores políticos o comprando votos, y eso pues es corrupción. Otra estrategia que se puede plantear es que haga un control técnico externo a la entidad a la hora de crear los cargos dentro de las entidades públicas territoriales, que nos damos cuenta de que muchos de los cargos se crean a las entidades públicas es para generar una plaza laboral para quien se le dé un favor político. En consecuencia de eso, muchos perfiles se crean para esos cargos que no corresponden o no garantizan que el perfil corresponda técnicamente ante la necesidad. Le doy paso a mi compañera Laura. Mi pregunta corresponde a la número 5. Dice, ¿legalizaría el consumo de marihuana en el país? Sí, no y por qué. En cuestión de la legalización, hicimos una breve comunicación entre mis compañeros y lo que dimos como conclusión fue lo siguiente. En cuestión a la postura, estamos en contra de la legalización, teniendo en cuenta de que prácticamente se fundamenta a la protección de la salud pública, el orden social y el bienestar de las generaciones futuras. Aunque se argumentan posibles beneficios fiscales y en reducción del mercado ilegal, los riesgos asociados siempre van a superar las ventajas, siempre va a ser más lo malo que lo bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, unos impactos negativos claves serían la salud pública, sería el orden social y seguridad y la protección de niños y adolescentes. La no legalización prioriza siempre la salud pública y el orden social sobre los beneficios económicos, buscando salvaguardar siempre el bienestar de la sociedad colombiana, especialmente la de los jóvenes, que es la que más preocupa hoy en día en la sociedad. Si comparamos de pronto el caso de nosotros con Canadá, se podría decir que en Canadá, aunque con un enfoque de legalización que ellos tomaron, siempre recalcan la inclusión con regulaciones exhaustivas, pues a pesar de esto siempre se va a reflejar el tema de la venta como a minoría, de la venta ilegal, de la venta que no está permitida bajo el régimen que ellos ya tienen, y aún así, a pesar de que ellos la tienen muy regida, siempre va a salir a flote lo malo y no lo bueno. Entonces, digamos que desde una perspectiva que nosotros tenemos, la no legalización en Colombia, siempre se va a reflejar como la comparación y refuerzan la cautela, priorizan la protección de la sociedad ante riesgos inciertos y complejos que la legalización del consumo de marihuana podría acarrear. Bueno, entonces vamos a continuar la presentación con el punto 3 de la guía, que dice, de acuerdo con los modelos económicos, educativos y políticos de los países mencionados y los que vimos en los videos anteriores, realice un cuadro comparativo donde se compare por lo menos un modelo versus el modelo de Colombia, educativo, político y económico. Entonces vamos a iniciar con el aspecto educativo. En Colombia tenemos un sistema de educación dividido en niveles. Estos inician en preescolar, básico, educación media y educación superior. En Rusia el sistema educativo está centralizado con educación básica obligatoria. En Finlandia la educación es gratuita y obligatoria hasta los 16 años. En Japón la educación obligatoria es de 9 años, donde encontramos 3 años de primaria y 6 años en secundaria. Y en Singapur encontramos que la educación es obligatoria desde los 6 hasta los 15 años. Acá sigue mi compañero. Dale, Miguel. Enfoque pedagógico en Colombia. Enfoque por competencias y formación integral. En Rusia, enfoque tradicional con énfasis en la memorización. Finlandia, aprendizaje centrado en el estudiante y en la creatividad. En Japón, enfoque en la disciplina y el trabajo en equipo. En Singapur, aprendizaje orientado a resultados y habilidades prácticas. Conoce mi compañero. La evaluación. En Colombia, las evaluaciones son estandarizadas con énfasis en pruebas estatales. En Rusia, los exámenes son nacionales para evaluar el progreso escolar. En Finlandia, es una evaluación continua, no se utilizan exámenes estandarizados hasta niveles superiores. En Japón, los exámenes son rigurosos, enfoque en alta competitividad académica. Y en Singapur, las evaluaciones son frecuentes para medir el desempeño escolar. Bueno, aspecto de formación docente. En Colombia, requisitos de formación universitaria, capacitación continua escasa. En Rusia, formación docente con requisitos variados según la región. Finlandia, alta calidad de información
docente énfasis en desarrollo profesional continuo. En Japón, formación rigurosa maestro son altamente valorados socialmente. Y en Singapur, capacitación constante y selección rigurosa de docentes. En el aspecto de financiamiento, en Colombia, el financiamiento público, insuficiente dependencia de recursos externos. En Rusia, es financiación estatal, inversión variable entre regiones. En Finlandia, el alto financiamiento estatal, educación financiada principalmente por impuestos. En Japón, es inversión significativa del gobierno en educación pública. Y en Singapur, es alto nivel de inversión pública y privada en educación. Gracias, Laura. Entonces, continuamos acá con este punto que dice, de los modelos anteriormente vistos, indique si estaría interesado en implementar el modelo económico, político y educativo en Colombia. Explicar qué mecanismos usaría para modificar la Constitución. Bueno, aquí en consenso con todo el equipo de trabajo, quisimos responder que dada la implementación de cualquier modelo foráneo, incluso si fuera parcial o adaptado, requeriríamos de reformas profundas en la estructura del Estado, la economía o los derechos fundamentales. La modificación de la Constitución política pues es clave. Y para tal fin, el mecanismo más adecuado dependería de la profundidad del alcance de las reformas que queremos hacer. Principalmente pues, utilizaríamos las tres, pero la respuesta pues, es muy sólida y si nos vamos inclinados en que haríamos una reestructuración completa, pero en conclusión el fin dependería pues, de qué tan alcance quisiéramos llegar para escoger pues, la herramienta para hacer o el mecanismo para poder hacer la modificación de la Constitución y demás. ¿Continúo yo? Sí, Miguel. Las reformas necesarias para incorporar elementos sustanciales de cualquiera de esos modelos, especialmente en áreas como la estructura del Estado, el régimen económico, la organización de los poderes públicos o la configuración de derechos y deberes. Excederían la competencia de un simple acto legislativo y requerirían un consenso y legitimidad democrática más amplio. Mi compañero. Para este tema o para esta necesidad, pues tenemos el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente. Este es el mecanismo idóneo para reformas constitucionales de gran calado que implican la redefinición de los fundamentos del Estado, la estructura de poder o la Carta de los Derechos. Se convoca por medio de una ley aprobada por el Congreso que el pueblo vota en referéndum. Si la votación es favorable, se eligen los delegatarios que conformarían la Asamblea, la cual tiene la facultad primaria de reformar la Constitución. Sería el mecanismo más adecuado y legítimo si Colombia decidiera embarcarse en un proceso de redefinición fundamental de sus modelos económicos, políticos y educativos, que implicará una alteración profunda de la Constitución actual. Una Asamblea Nacional Constituyente sería el único mecanismo que ofrecería la legitimidad y la capacidad jurídica. Para realizar dichas transformaciones, esto se debe a que una ANC, que es la Asamblea Nacional Constituyente, representa al poder constituyente primario y tiene la autoridad de liberar y redactar una nueva carta o reformar sustancialmente el existente sin las limitaciones que enfrentaría el actual legislativismo ante posibles acusaciones de sustitución de la Constitución. Además, permitiría un debate más amplio y participativo sobre la visión del futuro del país. Para las profundas transformaciones que implican la adopción, incluso parcial y adaptada, de modelos como los mencionados, particularmente el educativo finlandés o elementos de la eficiencia de Singapur, que potencialmente afectarían principios fundamentales de la Constitución de 1991. La Asamblea Nacional Constituyente sería el mecanismo más adecuado y legítimo, permitiría un consenso nacional sobre las direcciones que el país debe tomar y otorgaría la base otorgaría la base legal para implementar cambios